Muy buenos días a todos nuevamente, siendo las 10 de la mañana, hora de Chile, 11 horas en Buenos Aires. Le damos la más cordial bienvenido a nuestro segundo webinar. A nombre del Centro de Estudio Estratégico de la Fuerza Aérea de Chile, en forma especial como su director, junto con Pucará Defensa en Argentina, con su director Santiago Rivas, y a la Academia de Guerra Aérea con su director, el coronel Gustavo Trejo, le damos la más cordial bienvenida a la presente actividad académica. Considerando las experiencias de nuestro webinar pasado, nuevamente vamos a continuar con un solo expositor, lo que nos permitirá profundizar un poco más las diferentes temáticas que estamos abordando para el presente año en el desarrollo de cada uno de ellos. Hoy, sin lugar a dudas, estamos viviendo en el mundo una etapa muy especial, con grandes desafíos en el ámbito de la seguridad y defensa especialmente. Creo que hoy existe un cierto consenso y que estamos observando que ya ciertos paradigmas han quedado desfasados en el tiempo, pero incuestionablemente se han abierto otros, mucho más amplios y con diferentes perspectivas. Los aspectos de seguridad, los tratados políticos, los temas económicos, etcétera, se ven dispersos y en algunos casos están haciéndose muy ambiguos. Los escenarios, tanto globales como regionales, han estado en una constante evolución en el último tiempo, avanzando más rápido de lo que muchos pensamos. Sin lugar a dudas, estamos viviendo tiempos de profundos cambios y así nos nacen muchas preguntas. Por ende, ¿cómo entender entonces los cambios en este escenario global? Son parte de las preguntas que esperamos responder en este webinar. Hoy tenemos un gran expositor cercano a nuestra casa que nos ayudará a visualizar este interrogante. Doy la palabra al señor director de la Academia de Guerra Aérea para poder presentar a nuestro conferencista en el día de hoy. Gustavo, tú tienes la palabra. Muchas gracias, mi general. Muy buenos días a todos, a nuestra audiencia, invitados, participantes y por supuesto a nuestro expositor, a este nuevo webinar organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Espaciales de la Fuerza Aérea de Chile junto a la Academia de Guerra Aérea y Pucará Defensa, tal cual como dijo general Jorge Robles. Para esto contamos con la destacada presencia de don Ignacio Montes de Oca, periodista y escritor especializado en análisis político y relaciones internacionales. Desde hace más de 35 años trabaja en el rubro y es autor de investigaciones sobre temas de corrupción e historia. Publicó 5 libros centrados en temas históricos. Fue productor y guionista de más de 50 documentales y colabora con medios locales y del exterior con artículos y reportes especiales. En esta ocasión, la dinámica del seminario permitirá a la audiencia realizar preguntas durante el desarrollo de la exposición, en caso de que haya dudas, por supuesto, a fin de que éstas puedan ser resueltas durante la exposición, permitiendo una mayor interacción con la audiencia. Dejo con ustedes a don Ignacio Montes de Oca. ¿Qué tal? Buenos días, como siempre es un gusto y estoy más que agradecido por volver a estar en este foro. Es un enorme honor y una responsabilidad que espero poder cumplir y espero también los comentarios de la audiencia. Para empezar, creo que el tema es válido, el tema de la convocatoria es válida porque estamos en un mundo que está cambiando de una manera vertiginosa. Día a día nos sorprendemos leyendo las noticias y nos damos cuenta que todos aquellos conceptos sobre los cuales nosotros basábamos la mirada y por lo tanto el entendimiento del mundo están cambiando. Pondría un momento cero de este cambio, por lo menos en lo que tiene que ver con la geopolítica, en la segunda invasión rusa a Ucrania de febrero del 2022. En ese momento hubo 3 quiebres simultáneos y para entender el presente hay que dar cuenta de esos. El primero es que aquel sistema imperfecto, quizás mejorable también, de la protección o el respeto de las fronteras nacionales quedó hecho trizas. A saber, si uno invade y no tiene ningún tipo de represalia o una respuesta proporcional, entonces todo es válido. Y si uno observa, y ahora lo vamos a revisar,
a partir de ese hecho, comenzaron a multiplicarse no solamente las rupturas de fronteras, sino también los reclamos que hasta este momento, por lo menos hasta el momento en que, hasta febrero del 2022, eran tramitados, contenidos y hasta solucionados por medio de la comunidad internacional. La segunda ruptura tiene que ver con el quiebre de las alianzas. Hasta ese momento se suponía que Occidente, había un Occidente y un resto, ¿sí? Estaba Occidente, Europa, Estados Unidos y sus aliados como un polo hegemónico de poder no solamente militar, sino también económico, que a su vez se traducía en un poder político que permitía que este sistema fuera más o menos, este sistema que hablamos antes de contención de conflictos, funcionase. Y el tercero tiene que ver con lo que sucedió desde el otro lado. Empieza a crearse a partir del debilitamiento de esta ecuación occidental basada en democracia y libre comercio, empieza a crearse desde el otro lado una idea de que también había un permiso para alimentar las autocracias. Y esta ruptura es quizás la más fuerte porque se rompe el eje derecha-izquierda para entender los conflictos y empiezan a crearse otro, que es el de autoritarismos versus democracia. Y en ese sentido se empieza a formar una alianza, al principio solapadamente, pero después cada vez más abiertamente, que empieza a armarse a partir de Rusia. Rusia empieza a enrolar a otros países como China, Irán, Bielorrusia, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, para no dejar fuera nuestra región, en donde ese concepto de autocracia, que se define más que nada como el rechazo a la democracia, a la diversidad partidaria, a la diversidad de ideas, a la diversidad, si se quiere, hasta de costumbres, y la construcción de un sistema que se desarrolla a partir de un partido que reclama para sí los intereses nacionales, un líder fuerte que reclama para sí o una obediencia y una lealtad. Y quizás alguno piense que me estoy yendo de las relaciones internacionales, pero bueno, a partir de esta hipótesis de la triple ruptura, vamos a explicar qué está pasando en el mundo para saber si es falsable o no esta idea. Empecemos por Ucrania. ¿En qué estado está Ucrania hoy? Ucrania está resistiendo como puede el continuo embate ruso. Rusia ha perdido su capacidad tecnológica y ha reemplazado por un concepto casi soviético de la masividad y con productos militares mucho más básicos. Si la ofensiva del 26 de febrero del 22, principalmente sobre Kiev, la capital ucraniana, fue hecha sobre la base de unidades mecanizadas, blindadas mecanizadas, la de hoy, las ofensivas de hoy se basan en la masividad del uso de hombres. Empiezan a aparecer cada vez más improvisaciones, autos civiles, modelos antiguos, y cada vez menos modelos como los tanques T-90 o los BMP-3. En el aire, lo que al principio eran salvas de un centenar de misiles de crucero y balísticos sobre las ciudades ucranianas, hoy son reemplazadas por 6 a 8 misiles balísticos o de crucero y el envío de oleadas de drones baratos de diseño iraní. Acá ya comienza a verse la alianza. Lo que era una potencia como Rusia, que era capaz de lanzar un puño militar con cierto nivel de sofisticación, ahora se ha convertido en una fuerza mixta que, además de la masividad, empieza a recibir refuerzos de otros estados de este eje autoritario. Los últimos ataques contra Kiev tuvieron como protagonistas a los misiles NK-23 de Corea del Norte. Hay soldados de Corea del Norte combatiendo en Kursk, pero los Shahed también son parte de esa alianza. Son un diseño iraní. Y esa alianza también se corrobora en otro dato. China, en tanto un país autocrático, con la dominancia de un partido comunista y un líder que reunió poder
tras las purgas del año pasado y el anterior, es quien está sosteniendo el esfuerzo de guerra de Rusia contra Ucrania, no solamente a través del envío de material sensible que es usado para la producción militar rusa, sino también sosteniéndolo económicamente, comprándole cantidades ingentes de petróleo, de gas y de otras materias primas. Y también abasteciendo su mercado de consumo en donde Occidente se retiró. Entonces tenemos claramente una alianza autocrática. Ucrania resiste y acá empieza a haber un segundo punto para poder llegar a Occidente. El otro gran arma que tiene Rusia es su propaganda. Desde hace 3 años nos están diciendo, desde la propaganda rusa, que Rusia inevitablemente va a ganar, que Ucrania está a punto de ceder o de caer. Y la guerra híbrida, es importante entenderlo, cobra cada vez más sentido. Lo que sucede en el campo de batalla, que es cuestión de militares, también tiene al mismo tiempo un espejo en el campo de la guerra híbrida, en donde no necesariamente hay civiles, sino que hay especialistas de otra naturaleza, hay enrolados civiles, hay propagandistas que no pertenecen necesariamente a la nacionalidad rusa y que están entre todos nosotros. ¿Por qué Ucrania resiste como puede? Precisamente por la suma de estos dos factores. Porque la ayuda occidental no está llegando en tiempo y forma. Las democracias no son tan ágiles para sostener el esfuerzo de guerra de Ucrania. Porque entre que se anuncia el envío, por ejemplo, de los misiles Taurus de Alemania, después de 2 años que se están pidiendo, todavía falta que el canciller llame al Bundestag, que el Bundestag acepte tratar el tema del envío de los Taurus a Ucrania, que lo apruebe, y a partir de entonces hay que reprogramarlos, empaquetarlos, enviarlos, y mientras tanto enseñar a los ucranianos cómo usarlos. Esto puede llevar meses. Repitamos eso, lo mismo en el caso de los F-16 o de los Mirage 2000 o del uso de los HIMARS. Y tiene que ver esta tardanza y esta dilación permanente con que la propaganda de Rusia, al anunciar que es inminente o es inminente la caída de Ucrania o es inútil ayudarla, también fortalece el esfuerzo militar ruso. Esa es la otra dimensión. Y Rusia, mientras tanto, sigue ganando tiempo. Con el cambio de autoridades en Estados Unidos y la llegada de Trump, encontró un aliado por lo menos para esa pérdida de tiempo. Este es un cambio geopolítico fundamental. Hablábamos de autocracias, y hay ciertos rasgos autocráticos en la personalidad de Trump que tienen como reflejo una simpatía hacia Rusia y a su vez habilitan esta pérdida de tiempo que favorece a Rusia. Dicho esto, hay que entender que Estados Unidos está abandonando su rol de gendarme. Y es entonces que entendemos la otra parte que nos faltaba del rompecabezas. Y es que al retirarse Rusia, está dejando el campo, al retirarse Trump y Estados Unidos, está dejando libre el campo a Rusia, pero también está quebrando la alianza occidental, mientras la alianza autocrática se sigue fortaleciendo, en la práctica particularmente. Y no es solamente que se quiebra por la inacción de Estados Unidos o el aislacionismo de Trump. La guerra comercial que está iniciando Trump, que inició Trump desde el 2 de abril, se dirige particularmente contra los aliados. Nótese un detalle. Ayer Trump dijo que estaba feliz de ponerle un 50% de arancel a la Unión Europea mientras se debate la ayuda a Ucrania. Un hecho se vincula con el otro, porque esto está quebrando la alianza occidental. Sin olvidar las amenazas sobre Groenlandia, los ataques hacia Canadá, actores claves todos, no solamente de la OTAN, sino de esta alianza. Y esto está favoreciendo claramente a Putin, y más allá de que uno pueda tener opiniones sobre por qué Trump lo hace, en los efectos, que es lo único que podemos analizar, Occidente está muy debilitado. Nunca se trató de hablar de Ucrania, se trata de
que Ucrania es el punto de quiebre, es el lugar de encuentro de las placas tectónicas entre autocracia y democracia, en donde queda claro qué es lo que está en juego. Y también con Trump tenemos otro cambio, y es que ya dejó la idea de que Estados Unidos es parte de una alianza de valores, de defensa de Occidente. Está buscando cambiar el chip de la política exterior de Estados Unidos por uno nuevo que hable de comercio y ya no de valores. Tiene sentido entonces que esta espera con Rusia, darle tiempo, tenga que ver con el haber dicho que pretende llegar a los infinitos recursos de Rusia, valores reemplazados por comercio. Y esto nos permite llegar al otro escenario. Antes, perdón, Nacho, antes de que vayas al otro escenario, si querés avanzamos con algunas preguntas Adelante. de este tema de Ucrania, así después seguimos cambiando un poco de tema. Aquí preguntan, ¿hasta cuánto crees que Ucrania podría resistir en la guerra actual, considerando la situación militar y el apoyo internacional? A ver, lo mismo que Rusia, hasta donde sea necesario. Porque no se trata solamente de una cuestión militar, se trata de una cuestión de supervivencia. Es cierto, uno tiene que contar soldados, tiene que contar divisiones, tiene que ver las tácticas, las estrategias, pero hay dos hechos que son fundamentales. El primero es que Ucrania fue invadida en 2014, luego en 2022. Va a ser invadida de nuevo si no encuentra la forma de neutralizar a Rusia. Es decir, no se trata solamente de resistir esta invasión, sino encontrar la forma de conjurar el riesgo que representa Putin, por lo menos mientras esté Putin al mando. Ya no hablamos de Rusia, sino de Putin, y como si fuese lo mismo. En segundo lugar, no se trata solamente de el desarrollo militar de la contienda. Hay que entender algo que, porque esto, cuando uno entra en contacto con los ucranianos, es más difícil de entender. Después de la masacre de Bucha o tantas otras que hubo, después de enterarse qué es lo que sucede en los territorios ocupados, Ucrania no tiene opción. Ucrania no puede dejar de luchar. Solamente les voy a dar un dato. Dentro del territorio controlado por Rusia existen 100 centros de filtración. Se llama centro de filtración a campos de concentración, en donde son obligados a ir todos, llevados a la fuerza, las personas, los ucranianos, que son considerados disidentes. En estos centros hay torturas, hay vejaciones de todo tipo, pero además son el paso previo a la deportación. Hay 248.000 ucranianos que desaparecieron de los territorios ocupados. Cifras oficiales, esto estoy basado en las denuncias hechas por Ucrania, con nombre y apellido. 248.000 personas que fueron enviadas a campos de concentración o gulags en Rusia. Algunos de ellos situados en lugares tan lejanos como Vladivostok, ahí cerca de la península de Kamchatka. Entonces, si Ucrania sabe lo que le espera una vez que avance la ocupación, y teniendo como antecedente más que válido el Holodomor, recuerdo que el Holodomor significó la muerte de entre 8 y 13 millones de ucranianos a manos de Stalin. Entonces la cuestión ya deja de ser militar, ya es existencial. ¿Se pueden quedar sin armas? No. Justamente por lo que hablábamos antes, Europa no puede dejar que caiga Ucrania, porque luego sigue Moldavia, Rumania, Bulgaria, los países bálticos. En un lustro, no sé, en 5 o 10 años, en algún momento Rusia, si no es frenada, va a seguir. Entonces a Europa no le queda otra. Que Estados Unidos esté o no esté, porque lo considera un conflicto europeo, es una circunstancia que puede suceder. Está dentro del cálculo. Ahora bien, Europa también considera que tiene que seguir aportando a la defensa de Ucrania. Así que la guerra va a seguir. Rusia puede seguir 10 años. Rusia va a seguir en tanto Putin o su idea de una Rusia imperial estén vigentes. Salvo que, y esto para mí es el único fin de la guerra, salvo que se le demuestre que la
pérdida para Rusia es mucho mayor que la ganancia. Es la única forma de terminar con la guerra. Uno puede tener una tregua, pero no resuelve el conflicto. Lo que ahora se negocia es una tregua. La paz es la inexistencia de conflicto. El conflicto se conjura cuando Rusia deje de invadir Ucrania, y ese es el hecho esencial. Así que la guerra va a seguir hasta que el conflicto sea resuelto. Y ahí te hago una pregunta más antes de seguir con la conferencia. ¿Qué se puede esperar de Rusia, de cómo evolucione, viendo cómo está yendo el conflicto actualmente? Rusia se va a seguir degradando, pero hay un punto fundamental de lo cual depende toda la estrategia de Rusia, que es China. En la medida que China siga teniendo una postura ambigua, va a seguir teniendo estos recursos limitados como para poder aguantar la situación. A China le conviene. Pensémoslo de esta manera. China, desde que empezó el conflicto, está obteniendo cantidades inmensas de recursos a precios de descuento. Al barril de petróleo lo está pagando cerca de $42 cuando sale 60. A veces menos. ¿Por qué? Porque, claro, Rusia no tiene muchos compradores a partir de las sanciones, que sí funcionan. Por más que mucha gente diga que no funcionan, funcionan. Y además está penetrando en todo el circuito comercial ruso, lo está dominando. 70% del mercado de celulares, casi el 90% de los autos que se producen hoy en Rusia o son chinos o tienen componentes chinos. Componentes farmacéuticos, cualquier producto de consumo donde ustedes vayan a ver en Rusia, son son aportados por China o sostenidos por China a través de las redes de financiamiento, porque si son importados, básicamente están entrando a través de las redes chinas. Después entran por Azerbaiyán, entran por Turquía o por Armenia, pero el grueso entra en China. Entonces, el esfuerzo ruso va a depender de hasta qué punto China decida que le sirve esta guerra. Hay dos derivaciones. Puede que en algún momento se dé cuenta que el sistema está tan dañado por Rusia que decida terminarlo y es quien tiene la llave para finalizar la guerra. O puede que en su confrontación con Estados Unidos llegue a cierto punto en el que tenga que blanquear o sincerar su apoyo a Rusia, y acá esta coalición quede más blanqueada y tengamos, como en la Segunda Guerra Mundial, un nuevo eje contra Occidente, que para ese momento espero que se dé cuenta de la gravedad de la situación. Perfecto, si se parece, seguimos como venimos con Bien. el tema del Hablamos gobierno de de Trump. comercio. Trump reemplazó la idea de comercio por la de intereses. ¿Y dónde queda más claro? En el conflicto de Medio Oriente. Biden había puesto muchas restricciones para que Israel haga su ataque en Gaza. Algunos dirán como represalia, es mi postura, como represalia al 7 de octubre, otros dirán que se excedió en su respuesta. Sea cual fuese el caso, Biden le había puesto cierto límite a lo que podía hacer en Gaza para terminar con Hamas, objetivo legítimo, y recuperar a los rehenes. Pero sucedió algo, y es que todos pensaban que Trump, como había amenazado en la campaña, iba a apoyar irrestrictamente a Israel, no iba a limitarlo como lo hizo Biden. Él dijo: si no liberan a los rehenes para cuando yo llegue a la Casa Blanca, o al Salón Oval, para ser más específicos, voy a arrasar con Hamas. Eso nunca sucedió. Sucedió lo contrario. La semana pasada terminó una gira por 3 países clave: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Qatar es el principal sostén financiero, no solamente de Hamas, sino también de Hezbollah. Es la ruta para financiar a los hutíes en Yemen, pero además es el nexo financiero que le permite a Irán esquivar las sanciones. Entonces, Trump presentándose en Qatar, que además, dicho sea de paso, le regalaron un avión que supuestamente es para el avión presidencial, un avión de lujo de 481 millones de dólares, que supuestamente es para Estados Unidos, pero va a ir a la biblioteca Trump, por lo tanto, una vez que termine su mandato lo va a poder seguir usando. Y esto es un cambio absoluto. Trump está privilegiando la recolección de fondos, 1.2 billones en Emiratos Árabes Unidos, 600.000 millones en Arabia Saudita, 1.4 billones
en Qatar. Inversiones que van a ir a Estados Unidos. Y acá nos preguntamos, ¿qué tanto cambió la percepción de Trump respecto a Israel? Mientras tanto, Israel le está pidiendo a Estados Unidos que lo asista en un plan para atacar a Irán en represalia por aquellos ataques que empezaron en abril del año pasado, de Irán a Israel por primera vez en su historia, pero además ahora le está pidiendo ayuda para terminar con el plan nuclear de Irán. Objetivo que Israel no puede cumplir porque al estar situado en las bases y los elementos centrales, digamos, las centrifugadoras, los depósitos de uranio enriquecido y gran parte del arsenal en zonas subterráneas, en búnkers que van desde los 30 metros hasta los 60 metros de profundidad, Israel no tiene ni suficiente cantidad ni elementos como para poder alcanzar esos objetivos. Los tiene Estados Unidos con la serie GBU de bombas de antibúnker que solamente pueden ser transportadas por los B-1, los B-2 y los B-52, y por lo tanto necesita Israel la ayuda de Estados Unidos para alcanzar estos objetivos. Estados Unidos le dijo que no. Le dijo que no y le dijo que prefiere negociar un sistema de monitoreo del plan nuclear iraní. Veamos la diferencia entre lo que dice Israel y Estados Unidos. Israel dice hay que terminar con el plan nuclear iraní. Estados Unidos dice no hay que terminar, hay que monitorearlo. Acá sí hay una ruptura gigantesca. Recordemos, viene de buscar fondos de países árabes que además están acercando ahora a Irán. Cuando Irán fue debilitado por la derrota de Israel, los países sunitas se acercaron al chiismo de Teherán y le dijeron, hagamos una cosa, vos no nos atacás, yo no te voy a seguir presionando. Y si Trump visita Qatar, que es el socio de Irán, y que a su vez en el pasado fue Irán quien apoyó frente a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, entendemos la cercanía entre Qatar e Irán y nos llama la atención entonces el cambio de opinión hacia Israel. Un segundo cambio de opinión tiene que ver con que Estados Unidos viene obstaculizando los ataques de la ofensiva Carlos de Gedeón sobre Gaza, la ofensiva final para terminar con Hamas. Lo mismo que hacía Biden. Pero esta vez, con este viaje, con estas inversiones, le suma a un Estados Unidos atado a inversiones que van a durar años. ¿Sí? Esto que hizo Estados Unidos es una alianza económica estratégica con los petrodólares de los países sunitas. Y esto relega a Israel. Es más, en contra de la opinión de Israel, envió a Witkoff y a Weller, socio del yerno de Trump, a negociar directamente con Irán y a negociar directamente con Hamas. Es decir, a hacer algo que Trump dijo que nunca iba a hacer, que era negociar con terroristas. ¿Con el auspicio de quién? De Qatar. ¿En dónde? En Omán. En Omán, donde tiene inversiones el grupo Trump, así como las tiene también en Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Entonces todo empieza a cerrar de otra manera. El comercio está modificando esta idea del comercio por sobre los valores. Y defender a Israel es, a ver, para Estados Unidos, que dice que tiene que bajar el gasto, defender a Israel es un gasto puro. 334.000 millones de dólares desde que empezó a ayudar. 16.000 millones de dólares en el último año. Pero se lo defendía porque Israel era la representación de Occidente en el Medio Oriente. Ahora eso fue reemplazado por el valor comercio. Y ahora empezamos a entender por qué se quiebra la alianza occidental, por qué se fortalece la alianza autocrática, y falta un dato más. El que está auspiciando las conversaciones entre Estados Unidos e Irán por el programa nuclear iraní es Rusia, aliado de Irán. Entonces uno ya empieza a entender que la crisis occidental es mucho más profunda. Y a partir de acá podemos ir al resto de los conflictos. Mientras te hago, para cerrar el tema de Israel, ¿crees que puede haber una solución al conflicto entre Israel y Hamas, viendo la situación actual?
No, porque también acá, justamente lo que hablamos de las autocracias, ¿sí? Y esta idea de que hay que debilitar la democracia porque son circunstancias excepcionales. Esto empezó con el COVID, no empezó solamente con Putin. Esta idea de que la democracia es imperfecta, es lenta, no ofrece soluciones, entonces es necesaria la llegada de hombres fuertes, pero también la idea de que la segunda idea de que los conflictos se están desatando precisamente porque ya no hay respeto por las fronteras. En el caso de Israel, y acá hay que ser objetivos en el análisis, Israel tenía como objetivo represaliar la masacre, la horrible masacre del 7 de octubre. Pero también Israel está al mando de Netanyahu, que se entiende con Trump, que también se está entendiendo mucho con Putin. Recordemos que Israel no está ayudando a Ucrania, nunca que se negó a alinearse con Ucrania, a pesar de también ser objeto de una agresión. Pero Israel también está ejecutando una política expansionista al entrar en el sur del Líbano. ¿Está justificado lo de Hezbollah? Absolutamente justificado. Pero también está avanzando sobre los altos del Golán, está declarando una zona de exclusión para el ejército sirio en el sur de Siria, alentando el separatismo de los drusos, y ahora está amenazando con que si Europa no reconoce el Estado palestino, se va a anexionar no solamente las zonas ya ocupadas de Cisjordania, sino que también el Valle del Jordán. Esta ruptura de las fronteras establecidas por el Pacto de Oslo, no es que las estableció Naciones Unidas, Israel estableció esas fronteras también. Israel se anexó los Altos de Golán, pero estableció una frontera. Israel también está rompiendo las fronteras. Se entiende que todo empieza como a encajar, que aquella ruptura original provoca otras fisuras. Esto es como un vidrio, uno rompe una parte y las nervaduras empiezan a crecer por todos lados. Y acá está el problema. ¿Tiene solución? Claro que tiene solución. La solución sería llegar a un equilibrio de poder en donde Israel acepte la existencia, que existen los palestinos, que existen como entidad, y hay dos opciones. O asimila a los 5 millones de palestinos, habida cuenta que tenemos 3 millones en Cisjordania y 2 en Gaza, los asimila en una nueva entidad que no sea como fue declarada, no me acuerdo si fue en el 2017, decir, bueno, Israel será un Estado multiétnico, estaremos obligados a encontrar una fórmula para vivir, o aceptar la existencia de un Estado palestino. ¿Por qué? Porque justamente el terrorismo contra Israel, de lo que está comiendo, es de una situación de permanente emergencia de los palestinos. Es decir, las imágenes que llegan de Gaza son una derrota para Israel. ¿Sí? La destrucción, la hambruna, etcétera, etcétera. Es una destrucción porque logra la victoria económica, pero no logra la victoria militar. Como dijimos antes, cuando se resuelve un conflicto ya no hay guerra. La guerra va a seguir porque el conflicto sigue vigente. El conflicto de los palestinos no se resuelve. La solución es darle encontrar un recurso para que los palestinos tengan su tierra y puedan cohabitar con los judíos. Esa sería la única solución. Esa sería la solución del conflicto. Va a seguir porque evidentemente hay actores en Israel y contra Israel que están comiendo de este conflicto. Cierro con una pequeña reflexión. Hablábamos recién de guerra híbrida, ¿no? A veces estamos acostumbrados a hablar de la guerra en términos militares. El ataque del 7 de octubre lo planifica Irán a través de Hamas para romper los pactos de Abraham que implicaban la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel para que después el resto de los países sunitas se acercaran y hubiese una idea de paz. Es una idea de Trump, una buena idea de Trump. Pero Irán fue a romper eso y convirtió lo que era una iniciativa de paz en una lucha a muerte. Entonces, la guerra híbrida que plantea Irán está siendo exitosa porque está convirtiendo a todos en enemigos irreconciliables, que era lo que ellos querían. Ahora nos damos cuenta que puede haber una victoria militar, pero no hay forma de cuestionar que Israel es superior militarmente, pero una derrota política a largo plazo.
porque lo que logró Irán era lo que quería, era enervar los ánimos de tal manera que Israel dejara de hablar de búsqueda de soluciones para empezar a hablar solamente de búsquedas militares, de soluciones militares. Es ahí donde uno puede obtener una victoria militar, pero una derrota política, porque hoy Israel está a punto de romper con la Unión Europea, que va a reconocer al Estado palestino, con el papado en contra. El nuevo papa se expresó a favor de una solución y a favor de resolver la situación de Gaza. Con Estados Unidos dudando, Trump habló de hambruna en Gaza por primera vez. Entonces, insisto, ojo, porque a veces las victorias militares esconden derrotas políticas detrás. Y siendo en este sentido un poco lo que hablabas también de la relación de Rusia e Irán, ¿cómo puede influir a futuro con los BRICS el avance y las posibles consecuencias que puede tener esto para países como Israel? A ver, los BRICS, como los no alineados, son una entidad que existe en oposición a. Cuando uno crea, si yo, a ver, voy a poner un ejemplo que por ahí es muy básico, ¿no? Pero si yo me opongo a la pizza con ananá, ¿sí? Y de pronto no se fabrica más pizza con ananá y yo me definí como enemigo de la pizza con ananá, de pronto yo dejo de tener sentido, porque ya no hay más. O sea, lo que a mí me definía era estar opuesto a. Los BRICS fueron creados como respuesta a la existencia de una idea occidental de comercio y de libre comercio y de no interferencia de los estados, pero también de cierta hegemonía. Se juntaron en un conjunto como los no alineados, que se definían ¿no? como yo no estoy alineados a ellos, pero cuando se rompió ese alineamiento con el fin de la Guerra Fría, ya los no alineados no tenían sentido. Cuando Trump se mueve desde esa zona de la Alianza Occidental, se sale de la Alianza Occidental y empieza a resquebrajarse la Alianza Occidental, los BRICS ya no tienen tanto sentido. Sí tienen sentido como foro para, si se quiere, discutir programas alternativos del uso de la moneda, qué moneda usar como alternativa al dólar, si como circuito alternativo de financiamiento a través de un banco propio que nunca empezó a funcionar, como tampoco hay moneda del BRICS. Los BRICS están desdibujados. A ver, revisemos quiénes están dentro del BRICS. Brasil. ¿Cuál es el logro exterior de Brasil a través de los BRICS? Ninguno. ¿Logró atraer a un país importante de América a los BRICS? No, esa era su tarea. Están India y China, siempre a punto de una pelea. La pelea entre Pakistán y la India tuvo a China como protagonista secundario apoyando a Pakistán. Evidentemente los BRICS no sirven para resolver conflictos. Ahora se suma Irán, pero también está Arabia Saudita, Arabia Saudita sunita, chiita, hay un acercamiento, pero no necesariamente eso va a resolver los problemas que ya llevan desde el año 600 entre los musulmanes chiitas y sunitas. Es decir, para hacerla más corta, nadie se nutre con un anti, ¿sí? No es una propuesta, sino de confrontación. Como se desdibujó el objetivo a confrontar, entonces los BRICS hoy quedó como tantos otros organismos que sirven para viajar, cobrar unos buenos viáticos y conocer otros países en donde se hacen las reuniones, pero no mucho más. De momento no tiene ningún tipo de protagonismo ni de peso, ni tampoco se conformó como un foro alternativo de poder al estilo del G7 o el G20. Hoy los BRICS son, si se quiere, otra sofisticada forma de hacer turismo. Perfecto, si te parece, seguimos con un poco como con los otros temas que tenías previstos. Bien, y recién está bueno lo del pie de los BRICS, porque dijimos que los conflictos que se suponían controlados, empiezan a dispararse. India-Pakistán no es casual que surja, porque hasta el momento la situación estaba controlada. China estaba armando una ruta a través de Pakistán que pasaba por la Cachemira controlada por Pakistán para evitar el bloqueo del estrecho de Java a creo que es el 80% de la producción y de los recursos energéticos y materias primas que recibe por mar. Y abrir una ruta a través de Pakistán y Cachemira les servía. Por ahora la ruta venía siendo controlada y de pronto surgió este problemita
que llevó a disparar este conflicto. Hay otros conflictos que se están disparando y nadie, no llegamos a tiempo a dar cuenta. Horas atrás se disparó otro conflicto entre Camboya y Tailandia por la posesión de un templo, pero en realidad es una colina, un templo religioso, pero es una colina que domina la frontera. Tenemos problemas fronterizos en toda África. Tenemos problemas fronterizos en el mar de la China. China está hostigando a Vietnam, particularmente a Filipinas, y sigue construyendo sus bases en el mar de la China, pese a que desde el 2017 tiene un fallo en contra de la Haya, que dijo que el mar no le pertenece a China. Como no hay sistema de control, claro, todos van contra la ONU, sí, es cierto, la ONU es imperfecta y ha hecho desastres, pero también servía como lugar de contención, mucho más eficaz que los BRICS. Debilitada la ONU y todos los organismos internacionales, empiezan a haber más conflictos. Ni hablar de los conflictos africanos. No sé si la gente sabe que en este momento Sudán y Egipto están en un estado de casi guerra por el control del Nilo. Que Sudán del Norte y Sudán del Sur están en un conflicto, hay intercambio, hay de disparos en la frontera, cuestiones que tienen que ver con la migración, el control de los recursos y también la lucha entre musulmanes en el norte y los cristianos en el sur. Ni hablar de el Congo y la pelea por la ciudad de Goma, en donde intervienen desde el otro lado, financiando el grupo M23, entre otros, Ruanda y Uganda. O el conflicto fronterizo por el Sahara Occidental, en donde Marruecos está avanzando sin que nadie se interponga. Y si se quiere, podría nombrar conflictos, podría estar media hora nombrando conflictos. A lo que voy, y ya para dejar más lugar a las preguntas, el mundo se desquició porque el concepto sobre el que se basó a partir de la caída del muro, que era que el comercio solucionaba los conflictos y reemplazaba los antagonismos, quedó destruido a partir de la invasión rusa a Ucrania. Porque ese comercio sirvió para financiar precisamente que los países, para financiar el armamentismo de los países que, montándose sobre la idea de un Occidente en crisis, decidieron saltarse las reglas, sabiendo que la crisis occidental debilitaba la respuesta. En eso estamos. Este es el mundo en el que vivimos. Cierro con un dato, que somos argentinos y chilenos. Durante muchos años nuestros países estuvieron en conflicto, casi fueron una guerra. Se solucionaron 23 diferendos limítrofes, quedaron algunos por resolver, pero nunca más pensamos en la idea, ni siquiera se nos ocurrió de nuevo la idea de volver a pelearnos. Nuestro comercio creció, pero también se sanaron viejas ideas que no tenían mucho sentido, ¿sí? Que retroceden el camino de San Martín O'Higgins. Y eso es precisamente de lo que estoy hablando. Me refiero a que todavía hay lugares en los que prima la racionalidad y en los que podemos hablar, pero atentos, porque también de lo que estamos hablando es del riesgo que se cierne sobre todos nosotros, porque esta disputa entre democracias y autocracias puede conducir a que todos esos avances retrocedan, y ahí está el riesgo. No hay ningún beneficio en lo que está sucediendo, ningún beneficio positivo. A veces la lucha, la virilidad de las armas, atrae a muchos, ¿sí? Y los atrae al lado de la disputa. Pero no hay nada mejor que la paz. No sé, al menos eso es lo que siento y lo que he aprendido no solamente de estudiar relaciones internacionales, sino de haber viajado a Chile y haber entendido que aquella idea que nos metían en la cabeza de que eran adversarios era una completa y una absoluta estupidez. Eso les quería decir porque aprovecho para decirles que nunca debemos habernos peleado y nunca nos vamos a tener que pelear
decir, un error enorme. A pesar de que algunos ya empiezan a hablar y a desempolvar viejos discursos, vamos a combatirlos con un poco de conocimiento y explicarles por qué el mundo está como está, y a llevar conocimiento, porque la violencia es hija de la brutalidad, y la brutalidad es el desconocimiento. Así que ese es el mensaje que también que quería usar para cerrar y seguir con las preguntas. Gracias, Nacho. Te vamos con otra pregunta que enviaron acá, volviendo un poco al tema de China. Pregunta sobre la relevancia del ejercicio Eagles of Civilization 2025, que es la primera vez que China ejecuta un ejercicio de estas características con Egipto. Y ¿cuál es la relevancia que le ves a ese ejercicio que hace China en África? A ver, no es el único ejercicio. Recordemos que hace 4 semanas, hace un mes, se publicó un hilo donde contaba sobre un ejercicio conjunto entre Irán, China y Rusia en el Mar Rojo. China está aumentando la cantidad de ejercicios porque es algo que también pasa un poco desapercibido, pero que está escrito en los planes chinos. China sabe que de momento es una potencia regional, no tiene proyección estratégica. Pero de a poco empieza a entender que no puede reclamar el primer puesto el puesto de primera potencia, la medalla de oro, si no consigue la proyección estratégica. Y en ese sentido está haciendo 3 movimientos que son claros. Uno es la ampliación de su flota, que ya es la más numerosa del mundo, pero que además está ganando complejidad. La segunda son estas maniobras. No solamente hace maniobras con Egipto, sino que también las hizo, como dijimos, con Irán, con Rusia. Es más, está realizando maniobras con Vietnam, su enemigo regional. Y este tipo de maniobras tienen el sentido político de anunciar que China puede llegar mucho más allá del mar de la China. Esta es la segunda. Y la tercera es que China está ampliando su presencia en territorios de ultramar. No solamente está con su primera base en Djibouti, por ejemplo, en el Mar Rojo, hay que hacerla notar, está firmando acuerdos también para ampliar la base de Gaduar en Pakistán y hacer un amarradero militar. China se está expandiendo. China quiere dejar de ser una potencia regional para ser una potencia mundial. Inscribo eso dentro de las maniobras. Pero además hay un cuarto elemento que es importante. China tiene muy buenos, en teoría tiene muy buenos equipos militares y cada vez más modernos, pero hay algo que no tiene, y es experiencia. Este intercambio de experiencias le permite asimilar, y fíjense que son todos países que ya han tenido guerras con los que hace maniobras, asimilar conocimientos y prácticas que salvo que entre en conflicto con Estados Unidos por Taiwán, no las va a tener. Así que esa es la importancia. Y ojo que atrás de eso viene, o atrás de eso, o antes de eso viene la influencia política de China. China se está expandiendo sobre los vacíos políticos que deja Occidente y se va a expandir más si Estados Unidos sigue camino al aislacionismo. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, anula el USAID, que muchos dicen no, porque eso servía para los redactores transgéneros, no seamos tan básicos ni caigamos tampoco en la propaganda. El USAID era una proyección del poder político de Estados Unidos. Le servía para buscar meter países en su bolsa. A ver, el USAID, por ejemplo, gastaba $200 millones en Mali y otros 300 millones en Níger para promover reformas democráticas. Tú no puedes decir que estaba bien que no, pero eso aumentaba la influencia no solamente de Estados Unidos, sino del concepto occidental. Ahora, con el retiro del USAID, esto implica que ese vacío lo va a ocupar el otro, Rusia, China, quien sea, Turquía, ¿por qué no? O los países árabes que también son otro poder que está creciendo. Y hay que entender que ese vacío, estas maniobras son parte de algo mucho mayor, que es el vaciamiento de Occidente o la retracción de Occidente por su resquebrajamiento y el avance de esta idea de los poderes autocráticos por sobre esos vacíos. Si se entiende eso, las maniobras tienen un sentido absolutamente diferente, ya no solamente militar, sino también político y de reconfiguración del escenario internacional.
Hago de las últimas dos preguntas para no quedarnos sin tiempo. Primero, ¿cómo ves la cuestión, ya que hablamos del tema de este tema de las autocracias, de lo que está pasando de Venezuela con Guyana, que viene hace tiempo volviendo a amenazar con el tema del Esequibo? Misma hipótesis que funciona. Venezuela vuelve a calentar un viejo diferendo, que uno puede opinar si el negociador norteamericano estaba comprado o no, pero bueno, es una cuestión discutible, pero Venezuela de pronto, después de que Chávez le dijera a Guyana que estaba todo bien, que no había problema con el Esequibo, de pronto Maduro va a buscar ese conflicto. Lo va a buscar porque lo necesita. Y lo necesita primero para movilizar a la población, para que no esté mirando el hambre o la represión, sino porque además esa idea militarista, que es otra parte de las autocracias, esa idea de que el militarismo malentendido, no del uso legítimo o la necesidad legítima de las Fuerzas Armadas para defenderse, sino en una fase política partidaria de militarizar a la sociedad a través de un objetivo, un enemigo externo, ¿sí? Se crea un enemigo o se lo magnifica el enemigo externo para, por un lado, buscar el favor de los militares en términos ideológicos, pero al mismo tiempo para buscar que la sociedad se organice entre amigos y enemigos, ¿sí? Si yo defiendo la patria por Guyana y vos atacás al gobierno, estás atacando al defensor de la patria. El silogismo se completa entonces en vos sos enemigo de la patria porque atacás al que defiende a la patria. Entonces, el crear estos conflictos como el de Guyana tienen un sentido también interno, no necesariamente ni militar, ni histórico, ni vinculado a las reivindicaciones que a veces van por carriles separados, sino por un gobierno circunstancial. Y te hago la última pregunta sobre el conflicto India-Pakistán. Aquí preguntan sobre, dado que son países con capacidades nucleares los dos, ¿cuáles podrían ser las principales implicancias estratégicas que este conflicto representa para la estabilidad regional de Asia y el rol que podrían desempeñar actores internacionales como la ONU, Estados Unidos o China en prevenir una escalada mayor, especialmente con el uso de esa creciente tecnología militar avanzada y operaciones aéreas de precisión? Varios puntos. Primero, lo que queda demostrado que la posesión de un arma nuclear no significa necesariamente usarla, al contrario, es un impedimento para seguir escalando. Esto es un pésimo ejemplo para los países del tercer mundo, porque además, si vos mirás el escenario, sabes que Pakistán es mucho menor militarmente a la India, pero también se queda claro a partir de este conflicto que hay un punto en el que India no puede avanzar precisamente porque Pakistán tiene armas nucleares. O sea, ya no hay una, digamos, la simetría, hay un punto en el que se lima y quedan iguales, ¿sí? Hay un límite para la escalada. Esto puede ser un estímulo para que muchos países accedan a la tecnología nuclear y anuncien eventualmente la posesión de un arma nuclear. No porque la desarrollen, también está el riesgo de que la adquieran, ¿sí? Por medios lícitos o por medios ilícitos. Si hoy Irán dijera que tiene 5 bombas nucleares y que las puede lanzar una salva de 600 misiles que tiene preparados para Israel, cambiaría la ecuación. Ese es el riesgo del conflicto entre Irán y Pakistán. Lo bueno es que también se sabe que no escaló porque hay armas nucleares, con lo cual es muy ambigua mi respuesta, pero es una buena y es una mala noticia. Pero, ¿cómo se resuelve? Es lo que sucede y a lo que tenemos que acostumbrarnos. Es muy posible que aliente a el desarrollo de armas nucleares, que en última instancia es mucho más barato comprar un arma nuclear que 600 casas y 1.500 tanques. Realmente el tema va para mucho más, pero siendo respetuosos, como siempre, con la hora. Estamos dando fin a la presente exposición. Creo que los temas no son menores y cada uno de ellos merece ser profundizado. Así que te agradecemos el tiempo, como siempre, que tienes con nosotros. Agradecer a todos quienes nos acompañaron, tanto Argentina, Chile, Hungría, Honduras, España, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, en este webinar, que hubieron bastantes presentaciones y varias preguntas que nos fueron llegando y que van a quedar algunas pendientes, pero de ahí nos permite, junto con Santiago y la Academia de Guerra, definir el tema de nuestro próximo webinar, a la cual desde ya lo estamos invitando para el mes de junio. Y para poder cerrar, los dejamos con una pequeña encuesta a objeto de poder ingresar las estadísticas pertinentes. Muchas gracias a todos, nuestro agradecimiento a quienes nos acompañaron y especialmente para Ignacio por su tiempo y su gran colaboración, como siempre. Mucha suerte a cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto.
Muchas gracias a ustedes y siempre es un honor y es bueno que estos temas sean pensados. Lo que hablamos hoy tiene que ser disparador para que ustedes también sigan pensando y sean protagonistas. Así que muchísimas gracias. Gracias, Ignacio.